En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beach. Volver a disfrutar, con algo que decir, con algo que pensar. Con esta reflexión de Dani Martín y El canto del loco retomamos nuestro camino en la playa de la ciencia con una invitada a quien teníamos muchas ganas de entrevistar desde hace tiempo. Mariola Silvestre Granda es bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Gestión, Conservación y Restauración de la Biodiversidad en la Universidad de Granada, donde realizó su TFM con Alberto Tinaut, uno de los mayores expertos en hormigas, entre otros temas. Volvió a la UAM para hacer su tesis con Francisco Martín Azcárate y Javier Seoane, quienes buscaban a una hormigóloga, como nos contará a continuación. En pleno confinamiento 2020 deposita su tesis doctoral y la defiende en su tercer mes de embarazo. Tras un parón en su carrera laboral, vuelve a la ciencia en el CIB Margarita Salas, en el grupo de entomología aplicada a la agricultura y la salud, con Gemma Pérez Farinos. Vayamos a conocer su historia. Yo nunca... Y espero no repetirme porque ahora no me acuerdo. Yo nunca me he llevado algo del laboratorio a casa. No sé de preguntar cualquier cosa. ¿qué? Ah, pero en plan porque debías o porque hubo Ambas, mano ¿no? larga. Ambas. Aprovechaste. Ambas tú también, ¿no? Sí, porque debía y porque me gustaba. Pues iguales. Bien. Yo te lo voy a poner difícil. Yo nunca he necesitado oler un insecto para saber identificarlo. ¡Wow! Y bebo, por supuesto. ¡Wow! ¡Ostras! Sí. No, la verdad que no. Otras cosas sí que he necesitado olerlas, insectos nunca me he agachado a decir, pues sí, era esto. Ah, sí, ¿eh? ¿En lo laboral o en...? No, en lo laboral he necesitado... De tu sentido... Hay dos especies que son súper parecidas. ¡Wow! Que se mueven igual, son... Vamos, de hormigas en concreto, y cuando dudo, las chafo y las huelo. ¡Ostras! Dos hormigas que necesitas apretar. Sí, huele a chetos. Ah, sí, ¿eh? Sí. Qué bueno. Sí. Joder, pues vaya comienzo, la verdad. Empezamos por todo lo alto. Venga. Hoy regresamos a la playa de la ciencia y como comentábamos en la introducción, pues tenemos mucha suerte de contar con Mariola hoy, que hace mucho tiempo quisimos entrevistar en las primeras etapas de nuestro proyecto y hoy por fin estamos aquí contigo, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Quería comenzar preguntándote, porque hablábamos antes de la entrevista, del proyecto en el que actualmente estás trabajando. Me hablabas de maíz, me hablabas de plagas. Yo me remontaba a mi época de estudiante de biotecnología al tema del maíz BT y los transgénicos, que luego también te preguntaré. Pero bueno, estoy muy curioso porque es lo que hacéis y porque nos contases a la gente que nos ve qué es lo que hacéis. Vale, pues bueno, estoy en un equipo que en general se dedican a la agricultura aplicada y siempre en torno a los insectos. Y lo que hacemos es evaluar la respuesta que tienen estos insectos a diferentes fitosanitarios, es decir, pesticidas, insecticidas, herbicidas. Y en concreto lo que hago yo es evaluar la resistencia, igual que nosotros podemos ser resistentes a un antibiótico de tanto tomarlo, pues las plagas también se hacen resistentes a los fitosanitarios. Entonces yo lo que hago es evaluar la resistencia que tiene la plaga del maíz, que son taladros. El taladro. El taladro del maíz, son polillas, lepidópteros nocturnos, dos de ellos en concretos que entran en el maíz, comen toda la caña hasta arriba, la mazorca, y o bien la mazorca cae, o bien se come la mazorca, o cae toda la caña y es imposible para poder cultivarla, ¿no? Sí. Bueno, es que nos tenemos que remontarlo para entender un poco lo que hago. Las pérdidas que hay a nivel europeo con el maíz convencional, el que de todos los cultivos, pues gira en torno al 30%, o sea, por esta plaga.
casi un tercio del maíz lo pierden los agricultores por culpa del taladro. Exacto. Y encima, por lo que comentabas, un taladro que ha ido evolucionando, entre comillas, a ser más resistente a fitosanitarios, etcétera. O sea que la situación es... Sí, tienes que rociar de cualquier insecticida y se pueden hacer efectivamente resistentes, ¿no? Entonces, las pérdidas económicas y de productividad son bestiales y esta plaga es desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en el año 98 se creó un evento transgénico del maíz, que es el MON 810, y bueno, este transgénico lo que tiene es un plásmido de una bacteria que tiene una toxina que mata a estos lepidópteros, en concreto es muy específico de estos lepidópteros. Entonces hay un maíz transgénico que lo que evita es que cuando entran estas plagas, pues sobrevivan y vayan a más, es decir, entran y o bien se mueren o se encuentran mal y se van, ¿vale? Pero como en todos los fitosanitarios, esto sería como uno más y te puedes hacer resistente. Entonces, siempre un cultivo transgénico tiene alrededor un refugio de cultivo no transgénico. Para evitar la hibridación, bueno, para favorecer la hibridación y que no sean... No se produzca una plaga resistente que arrase con todos los cultivos, o sea, como un freno, ¿no? Como ponerle un cerco de maíz no transgénico. Sí, ese es el éxito de los transgénicos. Qué bueno. En general. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo que evaluamos es cómo van las plagas a lo largo de todo el delta del Ebro y evaluamos la resistencia que tienen a este maíz transgénico y al maíz convencional. Este maíz era el maíz BT. Lo que llaman maíz BT, hay muchos eventos de maíz transgénico, pero este en concreto sí, es el maíz BT. Que yo, o sea, esto es de, claro, biotecnología, estamos flipadísimos. Yo me pasé toda la carrera pensando que BT era de biotecnológico. Y es por el bacilo, ¿no? El bacilo turigensis, difícil de pronunciar. Pues yo, igual en cuarto me di cuenta de esto, pero estaba, claro, todo era biotech, entonces maíz BT, maíz biotech, claro, me cuadraba perfectamente. Bueno, pero ya te planteabas algo. Sí. Sí. Pues quería preguntarte, porque claro, lógicamente, ¿no? En tu trabajo actual iban a salir los transgénicos, ¿no? Y, joder, a mí todavía no me termina de quedar claro cuál es la situación, porque sí que, por ejemplo, y en el maíz concretamente, que se decía, a ver, chavales, que estáis aquí con los transgénicos, que el maíz que se cultiva en España, gran parte es transgénico, ¿no? Pero no sé exactamente cómo está el tema de, por un lado, percepción social, si la gente dice, no, transgénicos no, Greenpeace se vuelve loco, no queremos transgénicos, y luego, por otra parte, si hay legislación que diga lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. A nivel España, bueno, no sé si a nivel Europa es interesante, pero sobre todo a nivel España, como dentro de Europa también. Bueno, como que dos preguntas, ¿no? Sí. A nivel social está totalmente todo el mundo en contra. Bueno, no digo todo el mundo, pero en general cuesta muchísimo, ¿no? Por aquel evento primario con los ratones, con los tumores, ¿no? Y al final como el COVID, ¿no? Que al final se van creando rumores y otras cosas que no son rumores, ¿no? Y entonces a nivel percepción social están totalmente en contra. El consumidor pasa de los transgénicos, no el consumidor le dan miedo a los transgénicos. Le dan miedo, eso es. Pero ¿qué pasa? Que en realidad no tenemos ni idea. Me incluyo, ¿no? Bueno, ahora mismo no me incluyo, ¿no? Pero es que realmente no saben lo que es un transgénico, no saben ni siquiera cuántos transgénicos se pueden estar comiendo, si hay animales con transgénicos, si hay plantas transgénicas. Entonces yo creo que lo que hay es mucha confusión. Y lo que hay que analizar es cada transgénico de manera individual. No es lo mismo un transgénico herbicida, es decir, que tú puedes rociar todo el transgénico con herbicidas que no va a matar justo a las hojas, sino a todas las plantas adyacentes. Él aguanta, el resto muere. Y él es resistente al herbicida, entonces él aguanta. Pero tú te estás comiendo el herbicida y te estás comiendo la soja transgénica y a nivel ecológico se puede decir pues que bueno, eso puede ser no correcto. Y luego hay otros insecticidas, otros transgénicos como más específicos que solo atacan, como puede ser, pongo el ejemplo del MON 810, es un ejemplo claro, sí, que van específicamente a ese lepidóptero, que se han hecho multitud de investigaciones y no afectan a ningún otro insecto que se coma ese maíz, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar cada transgénico en particular. Entonces,
hay mucha confusión de si yo me tomo un transgénico, ¿qué me va a pasar? Y realmente creemos que nos comemos muchos transgénicos. Y aquí entro un poco como en la parte legal. Si aquí hubieran 100 personas, me gustaría preguntarles cuántos transgénicos podemos cultivar en España y en Europa. Y es que a lo mejor te dicen 30 o 40. Bueno, de hecho es que he hecho la prueba un día de Fiestuki, pues lo he preguntado. Sondeaste y yo diría que el 90% eran biólogos. O sea, gente no era, quiero decir, que estaban vinculados de una u otra manera con el tema, de cerca o de lejos, pero sí. Y el 60% eran ecologistas. Y no tenían ni idea. Es que, claro, yo también te lo pregunto porque no tengo ni idea. Quiero decir que es que como que hay un gap ahí que no nos está llegando esa información, ¿no? Por claro, eso es muy interesante. Pero siempre, ¿por qué no llega, no? Si hay tanto hater hacia los transgénicos, en general, que lo entiendo, pues por lo menos enterarnos, ¿no? Pues en Europa y en España solo se cultiva el MON 810. El maíz. Ese Punto. evento de maíz, porque hay muchos maíces transgénicos. Sí. Y claro, exactamente. ¿vale? No cualquier maíz transgénico, sino este maíz transgénico. Ese que se cultiva en España y en Europa. Y no en toda Europa. El MON 810, ya está. ¿Y con qué transgénicos podemos investigar en Europa? Con el MON 810. Tú mañana quieres investigar con la berenjena y Europa te cierra las puertas. No. Porque en Europa no tomamos transgénicos, no consumimos transgénicos, no cultivamos transgénicos. Europa es súper verde con los transgénicos, ¿no? Cosa muy distinta de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Somos muy diferentes a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa luego a la hora de... Eso para cultivarlo. Pero ¿qué pasa a la hora de importarlos? El mismo país que dice yo no quiero el MON 810 porque me da miedo. Bien que lo compra, ¿no? Y bien que entra aquí. Qué curioso, ¿no? Y qué poco lógico realmente. Qué poco lógico. Sí, porque nosotros tenemos un déficit de maíz. Sí. Por cierto, y el MON 810 no es de consumo humano. Vale. Es para piensos animales. De toda la ganadería que hay en España, que es muchísimo. Sí. Y el 90% del maíz que cultivamos va para eso, para el pienso. Pero luego nosotros al año recibimos 2 toneladas de maíz MON 810 de Estados Unidos. Y lo compran países que han dicho que no cultivan ni que no investigan con MON 810. No lo entiendo. Yo tampoco. Habrá unos 35 transgénicos, especies transgénicas en el mundo, habrá 35. Luego de eventos de cada uno, varias, pero de especies solo 35. ¿Cuántas importamos en Europa? Que estén permitidos, porque claro, esto está súper legislado. Sí. 5. 5. ¿Sabes cuál? O sea, por curiosidad, tienes... La soja. La soja. Que es para consumo casi todo, que te diga de alimentación, va es para animales, ¿vale? El 90% de la soja va para animales. El algodón, que es para uso textil. Sí, ni siquiera es para alimentación. Maíz, MON 810. Sí. Creo que es el azúcar de remolacha. Vale. Y la colza. Y la colza, sí, también sonaba. Es verdad que luego hay muchos eventos, que creo que no sé cuántos son, pero de especies son solo esas. Y la gente cree que en su nevera hay tomates transgénicos. Y yo desde que soy bien pequeña me dicen que cuando tú pelas la mandarina y la monda por dentro está naranja, es porque es transgénica. Es que hay mucho de eso, es tremendo, sí. O cuando el tomate no sabe, es porque es transgénico. Y realmente, o sea, yo me acuerdo, claro, de estos falsos mitos, ¿no? Que realmente el tomate transgénico, aquel americano que salió, sabía más porque estaba más tiempo en la mata. Entonces, que es todo muy confundido, todo muy erróneo. Sí, es todo muy confuso. Yo creo que la gente está muy confusa y dentro que los transgénicos tienen su repercusión ecológica. Sí, por supuesto. Puede tener repercusiones en diferentes ámbitos. Sí. Pero lo que es de salud humana no hay nada demostrado que sea perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y lo que llega a uso alimentario, en España la legislación te dice que tiene que estar etiquetado. Exactamente, claro. Que tú no puedes estar comiendo un transgénico habiendo leído la etiqueta sin tú saberlo. Que en Estados Unidos sí. Puedes comer lo que tú quieras, que no vas a saber de dónde viene. Pero en España sí. Y solo puede haber un 0,5% de transgénico en el alimento. Es decir, de un litro de leche, prácticamente nada sería transgénico. De leche, de bebida vegetal de soja. De bebida de soja, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que roza un poco de entre mitos, miedos, que lo entiendo, y confusión, y que no sabemos lo que comemos porque no sabemos lo que le estamos echando. Al final, el herbicida, el pesticida y el insecticida que te anula también Europa a los 10 años porque es cancerígeno, ¿no? Y tienes tu miedo, pues normal que tengas miedo, pero no, en tu ensalada no hay transgénicos. No hay transgénicos. Puede haber trazas. Sí. Y esas trazas estarán informadas en la etiqueta, o sea que... Y esas trazas tienen que estar informadas... Bueno, creo que es como a partir de una cantidad no tienen que informarla. Bueno, pero siempre va a ser menor que 0,5. Eso es, a partir de cuando sea significativo, entre comillas, o incluso por debajo, ¿no? Pero quiero decir, cuando pueda ser algo que resulte realmente, sí que estará en la etiqueta. Si son trazas, exacto. Pues bueno, contiene. Pues es muy interesante, ¿no? Y hay muchos detalles, muchos matices en todo esto. Y lo que tú decías al principio, que me ha parecido muy interesante, de la generalización un poco absurda. Claro, hablar de transgénicos en general, hablemos de cada transgénico en particular, porque no tiene nada que ver uno con otro. Vale que hay ingeniería genética o esa definición de transgénico que podemos encontrar, pero cada uno de su padre y de su madre, que se diría, ¿no? Exacto, y es diferente un transgénico que una especie que ha sido seleccionada naturalmente. Mejorada, que ese sería otro tema, claro, en plan, modificación genética desde el momento en el que tú cruzas dos especies, dos gallinas, un gallo y una gallina, y dos plantas, vamos. El problema del transgénico es que tú metes dos especies en una, diferentes. Sí. Pero luego ese salto. Hay un salto, ¿no? Y entonces ahí viene el cuidado. Pero que la selección y la mejora, eso está en manos de... Y eso es otro tema, eso es otro temazo. Total. Antes de saltar y dejar ya los transgénicos tranquilos, una última pregunta. Cuando decíamos lo de la percepción social, porque hemos mencionado sobre todo, yo creo, consumidores, agricultores, por interés propio, ¿no les gustaría poder cultivar transgénicos? O como saben que los consumidores no quieren transgénicos, dicen tal, porque quiero decir, yo que estoy acojonado hablando mal y pronto por el taladro, digo, hostia, a mí dame transgénico. ¿Qué me estás contando de...? Claro, no lo sé. Pero los transgénicos no son gratuitos. Vale, igual que la semilla no convencional no es gratuita, pero posiblemente, ahí me pillas fuera, cuesta un dinero, aunque la empresa que lo suministra suele decir, te doy esa semilla, te doy el refugio, porque es obligatorio, a partir de no sé cuántas hectáreas de cultivo, es obligatorio poner el refugio, porque si no, a ellos no les conviene, porque se les acaba también el chollo de su evento transgénico. Entiendo. Pero claro, las semillas transgénicas pues están suministradas por empresa privada. Entiendo, pues sí, otro asunto con muchos matices, desde luego. Muy bien, pues vamos a dejar, si te parece, en barbecho los cultivos transgénicos un poco, y vamos a retomar aquel tema de la entrevista inicial que programamos sobre tu tesis que hiciste en la Autónoma. Me acaba de venir que nos conocimos en la Autónoma en una manifestación. Yo también me estoy acordando. Que le liamos una buena, no sé, al rector o el decano. No nos querían, lo conseguimos, y lo conseguimos, y desde aquí que lo vean en las redes, que a veces el que no llora no mama, y a veces hay que pegar un par de voces. Sí, fue tremenda, estuvo bien. Sí, nos faltaba que nos aplicasen un derecho encima salarial que nos correspondía, y hasta que no entramos a tocar las narices no hubo forma. Me acaba de venir ahora el... Orgullosos tenemos que estar. Exactamente, sí señor. Pues volviendo a la Autónoma, a nuestra época en la Autónoma, tú hiciste allí la tesis, como comentábamos también en la introducción, y el temazo eran las hormigas. Entonces ahora tenemos la oportunidad de volver a preguntarte, aunque sea una investigación que ya dejaste aparcada, pues qué era lo que hacías, porque me parecía, vamos, súper chulo. Pues bueno, yo seguía con mis bichitos, o sea, creo que desde que hacía la carrera que ya estaba ahí abriéndome paso con los insectos. Y bueno, pues en este caso eran las hormigas, y en vez de ciencia aplicada, como puedo estar ahora, pues era ciencia básica, ¿no? Que también quiero hacer un llamamiento a la importancia que es la ciencia básica, que no todo el mundo la entiende, porque recibo muchos comentarios como a mí que me importa... Sí, ¿qué andáis haciendo por ahí con vuestro cacharreo? Lo que hace una hormiga, ¿no? Pero creo que tiene muchísimo valor. Y bueno, pues nosotros lo que hacíamos era estudiábamos cómo cambiaban las comunidades de hormigas, o sea, todas las especies de hormigas que hay, con la altitud. Y el por qué es como que hay que un poco desgranarlo, ¿no? Primero, ¿por qué las hormigas?
que es la típica pregunta. Bueno, porque son muy diversas, tienen un número de especies súper elevado, estamos hablando como de 15.000 especies. Joder. Creo que hay 25.000 sin describir. Ujú. Y encima son los organismos más abundantes que hay en los ecosistemas terrestres. Ujú. Ostras, vaya datos, sí, Sí, también. y ya solo por eso yo creo que no hay más preguntas, Ujú. señoría. Pero, Total. pero bueno, también tienen muchísimas funciones en el ecosistema, como puede ser dispersoras de semillas, cambia la Ujú. composición del suelo, la composición de los microorganismos, se comportan como lombrices, Ujú. transportan nutrientes, interaccionan con multitud de organismos. En definitiva, los que le pasen a ellas, es como un paraguas, va a afectar a todo su alrededor, ¿no? Sí. ¿Y por qué en gradientes altitudinales? ¿Por qué una montaña? Bueno, pues porque en un espacio muy reducido podemos encontrar un cambio climático, geográfico, geomórfico, muchísimas propiedades en un espacio muy reducido. Qué bueno, las vamos a sí. encontrar. Mientras que a mí me gustaría saber qué pasa de aquí a Rusia, Sí. me llevaría una vida, Sí. ¿no? Pues ese gradiente de diferentes cosas Qué lo bueno, puedo sí, encontrar sí. en una montaña. Un modelo que de repente se te presenta en una porción de espacio reducida. entre Reducida. comillas. Ujú. Y que puedes predecir un poco qué pasa con el cambio global, ¿no? Es la Ujú. manera que podemos aplicarlo. Ujú. ¿Qué pasa con el aumento de la temperatura? Yo voy Ujú. viendo cómo va cambiando con la altitud diferentes especies y por ende todo lo que llevan asociadas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en definitiva estudiábamos diferentes servicios que nos aportaban las hormigas, como puede ser procesos de granivoría, de dispersión de semillas, Ujú. y veías cómo cambiaban con la altitud, ¿no? Y entonces nos planteábamos, por ejemplo, en ese ejemplo, bueno, pues qué puede pasar si sube la temperatura, ¿no? Porque las hormigas que hay abajo no son las hormigas que hay Ujú. arriba. Ujú. Lo que comen abajo no es lo que comen arriba. Entonces, si va subiendo la temperatura, las hormigas, ¿no? Por ejemplo, pues van a subir un poquito más porque no pueden aguantar la temperatura Exacto, de abajo. exacto. Pero ¿qué pasa con todo lo que había ahí abajo? Sí. ¿Se va a mover a la vez Sí. que ellas? Entonces, bueno, es una manera de predecir también cómo una perturbación, ya sea ambiental como antropológica, Ujú. si afecta a las hormigas, quiere decir que va a afectar a las funciones que tienen ellas sobre el ecosistema, ¿no? Entonces, Totalmente. es una tesis, como todas las tesis, con muchísimas cosas Sí. y relaciones, pero bueno. Me flipa, la verdad. O sea, me flipó en su momento y ahora que lo has recordado es que me parece, porque además eso, ¿no? Como conjugar pues algo, me venía a la cabeza lo del aleteo de la mariposa no sé dónde, pues Sí. aquí cómo puede afectar realmente el mundo a las hormigas y las hormigas al mundo, y algo que como que das Sí. por hecho y la importancia que tienen los ecosistemas, y luego para el estudio, ¿no? Para esta ciencia básica que tú defendías, el poder buscar de las habichuelas, el buscar modelos que te permitan llegar a algo tan importante como y que ahora resuena tanto como es el cambio climático Sí. y el medio ambiente y demás. O sea, me parece impresionante. Y saber qué seguro- hacen ahí, cómo están ahí, Total, y cómo... total, simplemente total. el saber, ¿no? Que ya parece como que Exacto. tiene que tener todo un porqué, pero... Exacto, sí, me parece súper interesante. Sí. Y tu tesis, esta tesis de la que nos has hablado, la defiendes, si no me equivoco, embarazada. Sí. La depositas en pandemia, Sí. bueno, en confinamiento, y la defiendes Sí. embarazada. Y la To- defiendo embarazada. Sí. Toda una aventura. Online, por lo menos. Y online. Bueno, por lo menos, o peor, y, claro. Y yo creo Sí. que casi que menos mal, ¿no? Después de 5 años, 4 años, 5 años, Sí. voy y defiendo la tesis embarazada y resulta Sí. que me encuentro fatal. Así que la defendí encontrándome fatal, con un cubito ahí por si acaso Sí, había ahí- necesitaba utilizarlo. Y sí, efectivamente, terminé la tesis en un momento como sí, que sí. sinceramente le doy las gracias en ese sentido a esta pandemia por darme tiempo para estar en mi casa a solas, Ujú. con mi pareja y pudiendo terminarla, ¿no? Sí, sí. Pero sí, fueron Difícil. momentos difíciles, lo de voy a poder defender o no, Sí, sí. y encima pues me quedo embarazada, sí. Total. Pues quería preguntarte, más allá de esta anécdota, ¿no? Porque, bueno, pues sí que aventura, ¿no? Incluso, encima en ese momento histórico tan puntual, tan concreto, tan particular, porque no es lo hablaba antes con Kike y con Alberto, no es lo habitual en este canal donde entrevistamos a jóvenes científicos Ya.
que salga el tema de la paternidad o la maternidad, porque realmente es que ni se lo han planteado. Estaba echando cuentas el otro día. Quería felicitar a Miguel Adán, que lo entrevistamos la temporada pasada, que justo acaba de ser papá. Vale. Pero es como, ostras, qué difícil es encontrar a científicos que todavía no se han estabilizado, porque es muy difícil estabilizarse, y los jóvenes científicos pues todavía tienen como que recorrer mucho hasta casi dejar de ser jóvenes para estabilizarse. Sí. Y conciliar, que era lo que yo te iba a preguntar, conciliar maternidad con trabajo científico, sea ya permanente, indefinido o no, creo que tiene que ser difícil, pero quería que me lo contases tú, que eres quien nos lo puede... Sí, bueno, mi caso es muy peculiar, ¿no? Y yo no quiero generalizar por nadie ni por ninguna mujer, pero bueno, a mí me parece complicadísimo. De hecho, yo creo que siempre he querido ser madre. A lo mejor tenía alguna racha que no, antes de serlo. Y era como, no, cuando termine no sé qué. No, cuando termine la tesis, porque como tal, no sé qué. No, pero luego, claro, tendré que hacer un postdoc en no sé dónde, en la Conchinchina, y no puedo. Y entonces, sinceramente, claro, mi pareja tampoco llevaba esa carrera tan, sí, como se dice, de incertidumbre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues dijimos, venga, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y sinceramente, pues ha sido muy difícil. Yo creo que está siendo muy difícil, que en ese momento tampoco era muy consciente de las puertas que se me iban a cerrar, pero también de las puertas que yo me iba a cerrar a mí misma, ¿no? Con esto estoy diciendo que a mí en la universidad se me acabó lo que se me daba y no había un futuro tampoco dentro de la investigación como tal, como un puesto de investigadora, ¿vale? Tú sabes lo difícil que es encontrar una plaza en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, sí que bueno, yo me quedé embarazada y buscabas algo y... Notaste que realmente era algo que cerraba puertas. Sí, es decir, tu final predoctoral era el que tenía que ser y ahí estaba. Eso no fue por sí, cuestión de ser madre o no, pero sí que una vez que tú ya te das cuenta en esa búsqueda laboral que dices, ostras, esto complica. Sí, eso mezclado con un poquito de COVID, sí, pues el cóctel perfecto. No ayuda para nada, ¿no? Y una vez que ya eres madre, pues no te voy a negar que hasta que no dejé de omitir que era madre, no me empezó a ir bien. Y aquí hemos mezclado dos temas aquí como muy raros, ¿no? Porque lo que es conciliar es otra cosa. Sí, pero bueno, no, pero para conciliar primero hay que conseguir el trabajo, entonces vamos por partes. Exacto, sí. Entonces, bueno, la conciliación, pues creo que depende mucho de la unidad familiar, pero me parece súper complicado en la investigación. En los puestos de investigadoras, las mujeres, ya sea en un centro de investigación como en una universidad, mis dieces, porque creo que la investigación tiene una carga mental muy grande para hombres y mujeres que te llevas a casa y que cuando eres madre, me tiro a la piscina, 3/4 de tu cerebro van para una personita. Y yo personalmente, aquí es cuando hablo de que me cierro una puerta, por lo menos de momento, no estoy capacitada para crear un proyecto de investigación o formar parte de algo gordo de investigación, entiéndeme, como un papel de investigadora 100%, porque no me da, ¿no? Y eso aderezado con los horarios, ¿no? De una escuela pública infantil que es de 9 a 4, ¿qué trabajo hay de 9 a 4? Creo que ninguno. Y si tu pareja encima viaja muchísimo, yo tengo unos abuelos maravillosos, unos padres maravillosos y unos suegros maravillosos que me permiten trabajar y permiten que pueda conciliar, ¿no? En cierta medida, pero es muy difícil en cualquier profesión. Y creo que en la investigación no me extraña que haya tan pocos, ¿no? Porque realmente también en mi centro de trabajo hay muy poca madre. Exactamente. O madres muy tardías y padres muy tardíos, ¿no? Realmente lo que tú decías, ¿no? Que me parecía muy curioso parece que siempre estás esperando a la siguiente etapa para decir, venga, y ahora. Y hay veces que, como dices, claro, si es que tú lo definías muy bien como una carrera de incertidumbre, siempre hay una incertidumbre. La estabilidad llega muy, muy tarde, con lo cual, si lo siguiente también va a estar poco claro, pues me lanzo ahora. Y lo que comentabas de la conciliación, de decir, claro, si ya un trabajo normal es complicado porque horarios de la escuela pública, etcétera, el tema de la investigación es que ¿cuándo desconecta ese cerebro, si eres el IP o la IP de un proyecto
y sabes que además te pueden llamar igual a las 9 de la noche comentándote, oye, que es que aquí he puesto no sé qué, cuando no sé cuál. Claro, es que prácticamente un trabajo casi de 24 horas, Sí. no remunerado, porque al final tu contrato son esas horas, pero que tu cabeza está continuamente. Y si 3/4, como tú decías, están dedicados a esa persona, a esa personita, pues es que no te da, es complicado, muy complicado. Hay que ser, vamos, pues superheroínas y superhéroes como sois, porque es una cosa increíble. Sí lo es, la verdad. Muy bien, pues me ha gustado mucho hablar también de este tema, que hayamos tenido la oportunidad de poder comentarlo contigo, y queremos seguir hablando de temas interesantes en la Playa de la Ciencia, y empezamos ya hace unos programas, hace unas entrevistas, a aprovecharnos del entrevistado en el sentido de que nos dé ideas, no sé, ¿qué te gustaría a ti, Mariola, que tratásemos aquí en la playa? No sé, que invitásemos a alguien que hablase de X, no sé qué te llama a ti o qué te gustaría. Vale, pues siguiendo un poco este hilo, porque ¿no? Hay tantos proyectos bonitos y tanta gente bonita que bueno, me costaba un poco pensar siguiendo, o sea, mientras veía tus entrevistas, ¿no? Digo, es que va a llegar esa pregunta y realmente no, es que no, ¿cómo me centro, no? Entonces, bueno, el cuarto ese de cerebro que me quedaba, pues me he acordado que cuando me quedé embarazada, una parte de mí cambió. A nivel físico, obviamente, y a nivel psíquico también, ¿no? Algo como, yo notaba algo diferente. Y cuando ya fui madre, en el hospital donde di a luz se quedó ahí un trocito de mí, ¿no? Ya, yo creo que para siempre, ¿no? Entonces, como que considero que soy como diferente. Ya no soy ni mejor ni peor, es como que soy diferente, cambiado, ¿no? Y bueno, ¿no? Y te pones a leer y hay muchos posts y cosas así, y dije, bueno, pero ¿dónde está la evidencia científica, no? Vale. Y entonces empecé a ver un poco, pues, qué me está pasando, ¿no? Que he cambiado como persona. Y bueno, pues hay bastante evidencia científica acerca de los cambios cerebrales que tienen las mujeres cuando se quedan embarazadas, no solo físicos, sino fisiológicos y cerebrales. Y como madres y padres, una vez que ya ha nacido el hijo o la hija, tienen estos cambios también, ¿no? Entonces hay un equipo de investigación que se llama Neuromaternal en el Hospital Gregorio Marañón, formado por mujeres y hombres, que estudian estos cambios cerebrales, fisiológicos, físicos y hormonales y de todo tipo, que bueno, creo que merecen su lugar, ¿no? Y que no tienes que esperar a ser madre o padre para darte cuenta que algo en ti ha cambiado, que lo puedes saber desde antes para prepararte. Joder, pues creo que acabas de crear muchísimo hype y acabas de ponernos en un compromiso porque vamos a contactar ahora mismo. ¿Cómo era el nombre del grupo? Neuromaternal. Neuromaternal, a ver si alguien de su equipo nos quiere hablar en detalle de este tema, que me parece la bomba, la verdad. Sería maravilloso. Así que sí, desde luego vamos a ponernos manos a la obra porque me parece una sugerencia muy, 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 muy apropiada. Vale. Y ya para cerrar, esta sí, pregunta de la casa desde la primera vez que grabamos, nos gusta rebuscar y cotillear un poquito, marujear con el invitado para pues saber cuáles son sus sueños de futuro. Ya nos has dicho muchas cosas a lo largo de la entrevista de lo que piensas y lo que sientes, pero no sé, ¿cómo te imaginas tu futuro o cómo te gustaría que fuese? Es una pregunta un poco general y que puedes enfocar prácticamente como desees. Vale. A nivel personal lo podría enfocar de muchísimas maneras y creo que me lo voy a saltar, ¿no? Bueno, después de todo lo que hemos hablado, yo espero ser valorada a nivel laboral en lo que me gusta de aquí a que me muera sin tener que llorar mucho por el camino. Pero bueno, sí que tengo un sueño últimamente como más global, que a lo mejor suena como atópico y tal, pero de verdad que no lo es. Y es que me gustaría que la sanidad pública se restaurara. Es decir, que pudiéramos alcanzar mínimo la sanidad que teníamos previa, no digo a COVID, sino un poquito de antes, que todos los ciudadanos podamos tener un derecho a tener de carácter preventivo
una salud digna en un centro de atención primaria y bueno, y también de manera instantánea, ¿no? Que si tú estás enfermo te puedan curar. Entonces, como creo que es algo que se está encargando, pues bueno, sueño con que eso no termine siendo un negocio, que no se juegue con nuestra sanidad y hasta ahí puedo leer. Pues me parece un sueño estupendo y muy generoso, ¿no? Curar a la sanidad, a esa sanidad Para que se han curarnos. encargado de herir a algunos, ¿no? Y poder restaurarla, como decías, que es un verbo yo creo también muy apropiado. Pues un sueño que seguro que secundamos muchos también, y quería agradecerte por tu tiempo y por haber venido a la playa y hablarnos de cosas tan interesantes, incluso dejarnos tarea para el futuro. Vale. Así que una vez más, gracias Mariola, y ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti y siento haber tardado tanto en llegar. ¡Wow! Tardó en llegar, pero llegó y hemos disfrutado mucho tu visita, Mariola, no pidas perdón. Hoy sabemos más sobre transgénicos, si bien es un mundo lleno de confusión, de mitos, de bulos, de desinformación. En este sentido es importante escuchar a los expertos y saber separar el grano de la paja y que con un poco de suerte, ese grano no haya sido atacado por el taladro, la pesadilla de los agricultores. Y ojo que no todos los transgénicos son iguales, cuidado con generalizar. Hablamos de maíz, pero también de hormigas, no como plagas, sino como aliadas importantes dentro de los ecosistemas y como modelo para poder estudiar cuestiones tan relevantes y complejas como el cambio climático. Y para asunto complejo, la maternidad y la conciliación. Si todo esto es difícil de por sí, mezclado con determinados requisitos de la carrera científica, todavía más chungo. Pero oye, hoy hemos conocido un ejemplo de superación, de éxito. Mariola disfruta de ser madre y de volver a ser científica. Eso sí, imaginaos su agenda, así que haya podido sacar un ratito para charlar con nosotros en la playa nos ha hecho muy felices.